Hola, ¿cómo les va? Vamos a analizar hoy la última entrega de los títulos valores cartulares, de nuestros títulos de crédito. Me estoy refiriendo a los cheques. Nuestra clase hoy va a abordar el cheque. ¿Y por qué decimos título de crédito, título valor cartular? Y es que el concepto del cheque tiene un sentido bifronte. Antes, con anterioridad al año 1995, nuestra legislación en el artículo 1, me estoy refiriendo al ya derogado Decreto Ley 4777, lo definía el cheque. Pero claro, las definiciones no son propias para los textos legales. ¿Y qué decía ese artículo 1 derogado del cheque? Decía que el cheque es una orden de pago pura y simple librado por un titular de una cuenta corriente bancaria contra un banco por un importe, una suma determinada de dinero. Pero es que hoy, además de constituir una orden de pago, en su circulación el cheque es un título valor, un título circulatorio o un título de crédito. Entonces, cuando analicemos y tratemos de conceptualizar el cheque, diremos que por un lado, el cheque es una orden de pago librada contra un banco. Desde luego, cuando analicemos esta definición de orden de pago, estaremos aludiendo a la relación subyacente, extracambiaria, al negocio jurídico, al contrato que le sirve de base. ¿Cuál es? El contrato de cuenta corriente bancaria con servicio de cheques entre un cliente, que en este caso es el titular de la cuenta corriente, y una entidad financiera o banco. A esa relación extracambiaria, a esa relación jurídica causal, corresponde el concepto de orden de pago. Pero cuando analicemos la circulación, cuando entra el cheque a circular, a cancelar obligaciones, a pasar de mano en mano en forma limitada, porque veremos que los endosos aquí son limitados, entonces el cheque, además de ser una orden de pago, pasa a ser un título circulatorio. Y desde luego ahí funciona como un título abstracto, desvinculado de su causa fuente, desvinculado de la relación jurídica que le sirve de base. Pues bien, a partir de ahora, porque lo tenemos legislado, el cheque desde el año 1995, está regulado por la ley que ustedes deberán consultar 24.452. En otras clases hemos diferenciado los títulos de crédito, los títulos valores cartulares que ustedes tienen en pantalla. Desde luego, en el cheque tenemos tres posiciones jurídicas diferenciadas que tienen su similitud con la letra de cambio, aunque guarda enormes diferencias. Las posiciones en el cheque las tenemos a partir de que existe un librador, que es el que crea, el sujeto que crea la relación cambiaria obligacional, el que firma, el que pone en movimiento este título. Y este librador debe a veces guardar una equivalencia, una correspondencia con la cuenta corriente bancaria. No siempre es el titular de la cuenta corriente, porque bien puede ser un personero, un apoderado, pero sí debe guardar correspondencia con la titularidad de la cuenta. Ese librador emite la orden en contra de un sujeto girado que siempre es una entidad financiera, siempre es un banco, que a su vez es el que te proporciona los cheques, porque el cheque no es otra cosa que un formulario que te proporciona el banco en el marco del contrato de cuenta corriente bancaria con servicio de cheque y te da un cuaderno, es decir, lo que llamamos una chequera de 50 o 25 hojas, formularios que son los mismísimos cheques. Desde luego que este girado tiene una naturaleza propia porque no se lo puede demandar por cobro. También podrá sostenerse una demanda por responsabilidad, pero son casos muy puntuales en la responsabilidad de un banco. Este girado, a diferencia de la letra de cambio, va a aceptar el pago siempre y cuando el titular de la cuenta tenga fondos depositados o autorización para girar en descubierto, el famoso margen de disponibilidad, y desde luego aceptará pagar si es que el cheque está en condiciones formales, porque esto es lo que primero tendrá que verificar en la entidad girada, si la firma corresponde al librador, si los requisitos formales son coincidentes, y a partir de ahí aceptará el pago. Y el tercer sujeto
Desde luego, en algún momento va a estar, pero claro, ¿por qué decimos que en algún momento va a estar? Porque seguramente ese portador será el que se lo presente al cobro. Pero en la emisión del cheque, el cheque puede librarse bajo 3 modalidades diferentes. Y esto es lo que lo diferencia totalmente de la letra y del pagaré. Porque un cheque se puede librar al portador, es decir, sin consignar el nombre del beneficiario tomador, ¿no es cierto? Y así podrá circular de mano en mano, porque los endosos en el cheque están limitados. Usted en el cheque común tiene un solo endoso y en el de pago diferido puede hacer hasta 2 endosos. Entonces nada obsta a que un cheque pueda circular indefinidamente de mano en mano. Por supuesto, el último tenedor o portador habrá de consignar su nombre, no importa la tinta o la letra, y con eso habrá de presentarlo, porque el cheque no puede, como los otros títulos, presentarse en forma incompleta. Puede circular en blanco, puede circular en forma incompleta, pero al momento de la presentación al cobro tiene que estar totalmente completo. Entonces, la primera modalidad de libramiento es al portador. La segunda es a la orden, cuando el librador consigna el nombre del tomador o primer beneficiario y entonces el cheque lo convierte en un título a la orden transmisible por endoso, como lo es la letra y lo es el pagaré. Y la tercera modalidad es un cheque no a la orden. Esta es una modalidad nueva porque la cláusula no a la orden entre paréntesis o con un sello significa que el cheque no habrá de poder ser endosado con los efectos propios de la autonomía y del endoso, pero si usted lo quiere transmitir, además de poner la firma al dorso, tendrá que hacer un contrato de cesión de créditos y presentarse en el banco con este contrato de cesión que transmite derechos derivados, no autónomos, que quiere decir, como lo vimos en clases pasadas, no son derechos originarios nuevos en cabeza de cada uno de los adquirentes. Vayamos pues ahora a ver cómo es el cheque, qué requisitos tiene que tener, porque el cheque te viene preimpreso, te viene el formulario, cualquiera de las clases de cheques. Y el formulario no lo confecciona el banco caprichosamente. Hay una uniformidad de criterios que te impone el Banco Central y te imponen las reglamentaciones en la OPACI y en las subsiguientes circulares que emite. ¿Y qué debe contener la hoja, el formulario del cheque? Como ustedes verán, debe tener un área institucional para el banco, la entidad emisora con sus logos y demás. Tiene que tener la numeración del cheque, un número correlativo, pero ustedes van a ver numeración en 3 formas diferentes dentro del cheque. El formato, como ustedes lo tienen, es de 18 centímetros por 7,62. En este caso tienen lugar para insertar en la parte superior derecha el monto, la cantidad en números, tiene el lugar, tiene los espacios para poner la fecha de la emisión, la persona a quien va a estar en favor de quien se libra el cheque, la cantidad de pesos, tiene un fondo, tiene renglones con microimpresión, tiene además los códigos propios del titular de la cuenta corriente, el quit, los datos, los domicilios, el domicilio y el nombre del banco girado, porque el domicilio del banco girado determina la ley aplicable y el lugar de pago, el lugar del pago del cheque, es el domicilio del banco girado, pero no de la sucursal que a nosotros se nos ocurra, sino de la sucursal consignada en el cheque, porque cada sucursal de banco girado tiene su propia chequera, tiene sus propios cheques. Como ustedes ven, es un formulario preimpreso. El artículo 1 de la ley 24.452 ya no nos define el cheque, pero nos dice que puede haber 2 clases de cheques. El cheque puede ser cheque común y cheque de pago diferido. ¿Y cuál es la diferencia sustancial más allá del nombre del cheque común y más allá de algún o que otro diseño? El cheque común es un cheque a la vista, es decir, un cheque como ustedes lo tienen en pantalla, donde solo tiene lugar para la fecha de creación, para la fecha de emisión, no hay fecha de pago. La fecha de pago va a depender de la presentación, porque como ustedes saben, los títulos a la vista son aquellos títulos que vencen pagadero a su presentación, cuando lo quiera el portador. Desde luego que hay un plazo para la presentación. En el cheque común
el plazo para la presentación es cualquiera de los primeros 30 días desde la fecha de creación, si es que ha sido creado en Argentina. Y si ha sido creado en el exterior para ser pagado en Argentina, la persona, el portador, el tenedor del cheque, tiene 60 días. Es decir, 30 y 60 días desde la creación. Estamos hablando en este sentido días corridos. Y si cae un día inhábil o domingo o feriado, va a ser el día inmediato siguiente. Desde luego que es una carga del portador o tenedor presentar el cheque común dentro de los plazos señalados. Si no lo presenta dentro de los plazos señalados al cobro del cheque común, entonces habrá perdido la acción ejecutiva, habrá caducado la manera de presentar y pierde toda acción ejecutiva. Esta es la primera clase de cheque. La segunda clase de cheque, como su nombre lo indica en este formulario, es un cheque de pago diferido, abreviado CPD, cheque de pago diferido. Más allá de los logos o colores diferentes que ustedes puedan encontrar en este formato, la diferencia con el cheque común es que el cheque de pago diferido es un cheque a día fijo, no como el de cheque común, que era un cheque a la vista. Este es un cheque a día fijo, quiere decir que usted puede diferir el pago. Está la fecha de creación y al renglón seguido la fecha de pago. Pero el pago no podrá diferir más allá de 360 días desde la fecha de creación, que seguramente lo calcularemos al año y restaremos 5 días. No sabemos si fue un error del legislador, si quiso poner 365. Lo cierto es que dura la ley, es la ley, y puso 360 días. Entonces, si usted quiere diferir un pago, no lo puede diferir más allá de 360 días desde la fecha de creación. Entonces, usted tiene en el primer renglón la fecha de creación y en el segundo la fecha de pago, la fecha del diferimiento. Pero puede diferirlo más allá y sí, solamente alterando la fecha de pago. Tengamos cuidado en los cheques común del artículo 23 alterados que llamábamos antes postdata. Desde luego hubo muchas soluciones a lo largo del tiempo en lo que llamamos cheque postdatado. El cheque postdatado es aquel que lleva una fecha posterior a la verdadera emisión. Por ejemplo, si hoy van por poner cualquier fecha, 17 de julio, y yo le pongo al cheque común 23 de agosto, estoy postdatando. Y desde luego, si me presento en ventanilla antes de la fecha real, de la fecha que ha acontecido, no tiene ningún valor hoy por hoy el cheque postdatado. Este cheque de pago diferido y el cheque común tienen que ser presentados. Desde luego que cuando son presentados puede haber dos posibilidades, que el banco te lo pague o te lo rechace. Si te lo paga, el banco se hace quedar el cheque como todo título de crédito y te entrega el dinero. No hay otra. O te lo acredita en tu cuenta, porque la forma de cobrar un cheque no es solamente presentándome en ventanilla, sino también lo puedo depositar en cualquier cuenta, caja de ahorro o cuenta corriente que yo portador pueda tener no solo en el banco girado, sino en cualquier otro banco. Pero bien, el cheque puede ser rechazado y los motivos de rechazo son múltiples. Por ejemplo, rechazo por falta de fondos, rechazo por incumplimiento de los requisitos formales, como por ejemplo difiere firma del librador porque debe registrarse la firma del librador o te ha puesto un sticker en el cheque o ha sido adulterado el cheque. En ese caso se va a cargar con una multa y se le va a debitar al titular de la cuenta en un 4% en lo que se refiere al valor del cheque por falta de fondos y un 2% cuando se trate de cheques devueltos o rechazados por defectos formales. Cuando se rechaza un cheque al dorso, el banco pone a manera de protesto una leyenda o le adosa un papel donde consta el día y la fecha del rechazo, el motivo del rechazo y las dos firmas del banco que la obligan, la del gerente y la del contador habilitado. Desde luego, esto equivale a un protesto, a una constatación de la falta de pago y da lugar al portador o tenedor a accionar contra los firmantes, no contra el girado banco por falta de pago, sino contra los firmantes. Recuerden la clase de solidaridad cambiaria, contra uno, contra varios o contra todos los que han firmado con anterioridad a mi posición jurídica. Pero cuando el cheque es rechazado por orden de no pagar, por extravío, recordemos la clase de cancelación cambiaria, el banco
te retiene el original, no te lo devuelve, te da un microfilm o una copia de ese original. Entonces, con esa copia tendrás que ejecutar el valor. ¿Qué plazo tengo yo, portador, que se me ha rechazado un cheque para demandar el cobro? En los dos casos de los cheques común y de pago diferido, tengo el plazo de un año. Un año desde el vencimiento de los 30 o 60 días en el cheque común y un año desde el rechazo en el cheque de pago diferido. También tenemos el cheque cruzado, que es una modalidad de libramiento del cheque por el cual se insertan dos barras paralelas en la parte izquierda de un cheque. Ustedes verán ahora el cruzamiento general. Eso indica que tendrás que presentarlo al cheque en una cuenta. No podrás cobrarlo por ventanilla. Puede haber un cruzamiento especial cuando entre las líneas paralelas se te consigna el nombre de la entidad financiera. Muy bien, hasta aquí hemos llegado con el cheque. Espero que hayas disfrutado la clase y nos estaremos viendo en las clases del derecho bancario. Hasta entonces y muchas gracias.